Gracias, Señor. Dáselo fuerte a Él, dáselo fuerte. Y siempre está con sus brazos Fuerte a Él. abiertos hacia mí. Aleluya. Bendecimos de una manera especial a cada vida que se encuentra en esta preciosa mañana, en este día aquí. Bendecimos también las personas que por primera vez nos visitan a esta casa. Siéntanse como tal, como en casa, y sean todos formalmente bienvenidos. Bendecimos las vidas que también pues comienzan a hacer contacto a través de la web, por la página de Facebook, la Iglesia de Cristo Sion Ministerios Asociados Selín, así también como por nuestra página de YouTube. Agradecemos al grupo de comunicaciones Adames también, que nos permite llegar más lejos a través de todas sus plataformas de comunicación. Amén. Gracias, Señor, por ello. Ahora, ¿cuántos preparan su corazón luego de adorar al Rey para recibir el consejo de la palabra? Amén. Vamos a buscar una porción bíblica, aleluya, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Pablo hablando a la iglesia de Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer los versículos 18 y 19. En esta ocasión, para los que llevan nota, voy a leer en una versión diferente a la que ustedes tienen, la Biblia de las Américas, para que haya una mejor comprensión de lo que queremos transmitir en esta mañana. Amén. Primera de Corintios 11, 18 y 19. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, o sea, haya equipos o divisiones, ¿verdad? A fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Padre, gracias te damos. Hemos adorado, glorificado tu nombre, Señor. Hemos reconocido, Señor, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Jesús. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres digno de adoración. Y aquí hay un pueblo reunido, Señor, que en esta hora se humilla para recibir el consejo de la palabra. Atamos, Señor, las mentes y los corazones a tu obediencia y te pedimos que te glorifique de una manera especial. Señor, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción y de pereza que quiera venir a robarse la semilla de la palabra del evangelio que vamos a sembrar hoy. Señor, eres tú, no soy yo. Que a través de ti me miren a mí, porque no hay nada bueno en mí si no es a través de ti. Te pedimos que haya sanidad, liberación y vida eterna. Considero, Señor, y tú lo sabes, en mi corazón, ser indigno de estar aquí. Úsame, Señor, que la gloria sea tuya. Gracias, Jesús. Menguo yo para que crezcas tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a los hermanos también de alabanza y de adoración que tuvieron el privilegio de encaminarnos a la presencia en esta mañana. Aleluya. Vamos a predicar bajo el tema cuando es necesario que haya divisiones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando es necesario que haya divisiones. Y un tema un poquito, ¿verdad? O un título medio extraño. Porque cuando nosotros hablamos del Señor, hablamos de unidad. Entonces se supone, ¿verdad?, que no debe de haber divisiones entre nosotros. Pero de vez en cuando dice la Biblia que es necesario que haya divisiones entre nosotros. Y yo creo, y Juan 2:18 nos habla acerca de los que parecen ser y no son.
porque nacieron de nosotros, sin embargo no son de nosotros. Dice, o mejor dicho, creemos que en estos últimos tiempos donde hoy más que nunca estamos viendo que se están cumpliendo las profecías bíblicas acerca de los difíciles momentos que iba a vivir la iglesia y la humanidad en estos tiempos. Creemos que Dios está haciendo una depuración dentro de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios está pasando una especie de sedazo. ¿Cuántos saben lo que es un sedazo? Un sedazo es como una especie de tela metálica, ¿verdad? Que utilizan muchos en el campo de la construcción. Cuando usted está colando la arena, toda la impureza se queda de este lado del sedazo, y lo que es útil generalmente se utiliza para el empañete, ¿verdad? Se va del otro lado, y esa tierra es la tierra buena para usted hacer un empañete de calidad. Entonces, en los caminos de la fe es algo parecido. Dios está pasando una especie de sedazo. Dios está separando en este tiempo los fieles de los infieles, los agradecidos de los ingratos, los honestos de los que son lamentablemente deshonestos. Está separando a los discípulos de Cristo de los que son miembros de la iglesia, porque son muchos los que visitan, pero quizás muy pocos los que son discípulos. Y este mensaje, como el domingo pasado, no es un mensaje para meter miedo, sino todo por el contrario. Es un mensaje para que nosotros pongamos asunto del tiempo que estamos viviendo y de la responsabilidad que tenemos como iglesia de mantenernos firmes, de mantenernos íntegros para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que nada allí al cielo que esté manchado e impuro entrará al reino. Amén. Entonces las vestiduras, hay dos lavados de vestidura. Ahora, antes de que venga Cristo. Pero hay otros que van a tener que lavarla, dice la Biblia, en la gran tribulación. Y ahí va a ser muy difícil. Hay dos especies de viaje, en primera clase y en segunda clase. En primera vuelta o en segunda vuelta. Entonces el Señor nos está dando la oportunidad, incluyéndome a mí, a que nosotros elijamos ahora y paguemos el precio ahora. Amén. Ese es el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, advertíamos que ya en el libro de Juan, un discípulo que recibió las revelaciones apocalípticas de los últimos tiempos. Dice Juan 2:18, primera de Juan 2:18, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora que, la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió ¿para qué? Para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Entonces, una de las razones, usted lo va a ver más adelante, por la cual tiene que haber divisiones, es para que nosotros entendamos y el mismo Señor nos haga entender quiénes son de los nuestros y quiénes no son de los nuestros. Hace más de 2000 años, el apóstol Juan había recibido estas revelaciones. Revelaciones proféticas que aplicaban para ese tiempo, pero que siguen aplicando para este momento, hoy más que nunca. Y él está hablando de ese tiempo, del espíritu del anticristo, que moraba ya en ese momento, hace 2000 años. Y ese espíritu del anticristo sigue perpetuando en estos tiempos, sigue perpetuando en la iglesia. El espíritu del anticristo no es más que aquellos que apostatan la fe, que niegan la eficacia de la fe, que están en contra de los principios establecidos por la palabra. Amén. Ahora, la manifestación del espíritu del anticristo, la bestia, eso es otra cosa. Pero dice Juan que este espíritu se mezcla entre la iglesia y nos hace pensar que son de nosotros cuando en realidad no lo son. Entonces, por esa razón, se necesita, ¿verdad? Aleluya, que haya una depuración.
Y me encanta esta imagen, ustedes saben que yo la he utilizado en varias ocasiones. En diseño, yo que tuve el privilegio de estudiar diseño, a esto se le llama una anomalía. Hay muchas, obviamente, que son ovejas, pero hay una anomalía. Algo que parece ser, pero no es. Y esa anomalía no es más que un lobo vestido ¿de qué? De oveja. La intención es meterse dentro del rebaño y atacar desde adentro, que es la metodología que ha estado utilizando el enemigo dentro de las iglesias. Levanto a espíritus, por ejemplo, de Jezabel, que son espíritus que golpean a las mujeres para que seduzcan a los hombres y lo hagan perder, y a los ministros. Están también el espíritu de Tobías, el espíritu de todos esos enemigos de la fe, aquellos que critican, que maltratan la fe, que hacen entender que no es posible nosotros echar hacia adelante. Son espíritus de desánimos, ¿verdad que sí? Y todos esos espíritus es desde adentro. Cuando se estaban reconstruyendo los muros, estos amigos, ¿verdad?, del profeta, o mejor dicho, de Nehemías. Estos amigos de Nehemías, vayas amigotes, mientras todos trabajaban, ellos estaban desanimándolo. Esos espíritus que están dentro de las iglesias. Entonces, en Mateo 7:15 el Señor nos advierte acerca de esto. Dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro, ¿qué? Son lobos feroces. Y también, que supone un ejemplo muy marcado en el libro de Mateo, capítulo 13, del 24 al 52, nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Que en esta imagen ustedes pueden ver que tanto el trigo como la cizaña se parecen bastante, ¿verdad? Y dice esta parábola que ellos crecen juntos. Y es necesario que ellos crezcan juntos, pero al final el destino del trigo y la cizaña son diferentes. El trigo sirve como alimento, va a un destino, y la cizaña, que viene siendo como una hierba, ¿verdad?, camuflajeada, parecida al trigo, pero que no lo es, va a donde, dice la Biblia, que va a la hoguera. Así que este es el tiempo donde tiene que haber divisiones entre nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el texto base que acabamos de ver. Primera de Corintios 11, 18, 19. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿es necesario que haya divisiones entre nosotros? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Pablo dice de que haya aprobación. ¿Aprobación de quién? Aprobación de Dios. Porque hay muchos que buscan la aprobación de los hombres, pero la aprobación de los hombres pueden errar. Ahora, la aprobación de Dios es la aprobación de Dios. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y viceversa. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Entonces, Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, en primer lugar, él está percatándose, comentando de una situación que hay dentro de la iglesia. Porque este es un mensaje que está aplicando en este momento para la iglesia, pero también para los amigos. Pero en este contexto Pablo está hablando, aleluya, a las iglesias. Pablo era un hombre firme, de una convicción firme. Pablo era un hombre que decía las cosas como tenía que decirlas. Entonces, por ejemplo, en Hechos 15, del 36 al 41, hay una historia bíblica donde Pablo se separa de Bernabé. Sí, ¿cuál fue la razón? Ellos eran compañeros, ¿verdad?, de milicia, de evangelismo. Pero Pablo dice a Bernabé: vamos a ir a visitar a todos los hermanos de la fe para ver cómo van ellos como discípulos de Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que Bernabé se quería llevar a Juan Marcos, que era también un hermano de la fe. Entonces Pablo no estuvo de acuerdo, y Pablo sacó un expediente, porque hasta cierto punto aquí hay una demostración de lo que es de la naturaleza humana de Pablo, porque Pablo también tenía debilidades.
Algunas veces creemos que estos grandes hombres de Dios no tenían debilidades. ¿Cuál fue hasta cierto punto la situación? Pablo le dice, yo no me voy con Juan Marcos, porque Juan Marcos, cuando nosotros estábamos allá en Panfila, él se alejó de nosotros, nos dejó. Y esto yo estoy parafraseando ahora, y eso yo no se lo perdono. Ahora, después que él nos dejó allá, cuando nosotros estábamos evangelizando, acuérdate que yo te dije que teníamos que permanecer juntos, y él se separó de nosotros. Entonces ahora no me vengas tú a decir, Bernabé, que tenemos que llevárnoslo para que no haga lo mismo. Yo estoy parafraseando. Entonces al final dice la Biblia que no se pusieron de acuerdo, y Pablo cogió su rumbo, y Bernabé y Juan Marcos también cogieron su rumbo. Quiero decir que este es un texto que muchos sacan de contexto para dividir a las iglesias. Que el Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Pastor, es necesario que se vaya la gente y que se dividan, que haya divisiones. Bueno, dice la Biblia que es necesario para que sepamos quiénes son los aprobados. Pero hay muchos que se han ido de la iglesia que no necesariamente se han ido aprobados. Entonces, volviendo al texto base, dice en primer lugar, oigo que cuando se reúnen en la iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte yo creo, dice Pablo, que tiene que haber divisiones entre ustedes. Porque es necesario que haya ¿qué? Que haya bandos. O sea, que hayan grupos diferentes a fin de que se manifiesten entre vosotros quiénes son realmente los que son aprobados. En resumidas cuentas, Pablo dice, hay que pasar un sedazo, porque hay muchos que parecen ser, que vienen de entre nosotros, pero no son de nosotros. Son cizañas que se mezclan entre el trigo y que están debilitando la cosecha que viene a buscar el dueño. Aleluya, el dueño de la hacienda aquel día, porque el Señor viene a cosechar lo que ha sembrado en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso. Ahora, es curioso que Pablo utiliza la expresión que es necesario que haya divisiones entre nosotros. ¿De dónde saca Pablo esta filosofía, vamos a decirle así? Y la respuesta es, del maestro. ¿Acaso no fue el Señor que en una ocasión dijo en Juan 3:7, es necesario nacer de nuevo? Es necesario. Yo recuerdo que yo prediqué acerca de los necesarios de Dios. En Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de los hombres por el cual viene el tropiezo. O sea, los que provocan tropiezo al pueblo van a pagar por ello. Pero muchas veces es necesario que el hombre tenga que tropezar para que reconozca quién es Dios. ¿Eh? Y hay historia de muchos que se han creído ser la última Coca-Cola en el desierto, que han tenido que tropezar. Y en medio de los procesos, entonces miran hacia arriba, piden perdón, se apartan. Y hoy, gracias a Dios, Dios lo ha redimido, están sirviendo. Jesucristo dijo, yo no he venido al mundo a traer paz, sino disensiones entre padre e hijos, hijos y padres. Claro, el contexto específico de esto es que el Señor dice que la salvación es individual. Y aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo ello Jehová tu Dios te recogerá. Porque es una decisión particular. ¿Cuántos sabemos que muchos de nosotros venimos de hogares religiosos que nos impedían, ¿verdad?, venir o sea, era prácticamente una herejía venir a un culto evangélico. Por si usted no lo sabía, yo vengo de ahí, Entonces, a eso es que se refiere el Señor. Si es necesario yo dejar a padre y madre por causa de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor y bienaventurado sea lo que lo hace. Pero también la Biblia dice que hay que honrar a papá y a mamá, siempre y cuando ellos no interfieran
en el propósito que hay marcado en ti para salvación y vida eterna. ¿Se está entendiendo? Porque si decimos una cosa pero decimos la otra. Entonces, el Señor hablaba de lo necesario. Y una de las necesidades, dice Pablo, es que haya divisiones. Vamos a ver algunos ejemplos, porque cuando el Señor me hablaba de que tiene que haber divisiones entre nosotros, yo me puse, nosotros decimos en buen dominicano, yo me puse como chivo, ¿verdad? Yo dije, Señor, ¿cómo que haya divisiones entre nosotros? Entonces, el Espíritu Santo, porque estas son enseñanzas, hermano, que nosotros en el plano humano no podemos discernir. Y qué lindo, todos los que tienen el privilegio de preparar un mensaje saben que hay cosas que no serán reveladas sino a través del Espíritu. Entonces el Señor me dijo, mira, Huáscar, la razón por la cual tiene que haber divisiones, primero es por esto, por ejemplo. Dice, divisiones entre los infieles y los insubordinados. Y vamos a explicar el contexto histórico que se encuentra aquí en el libro de Números 16:25. La Biblia dice que tiene que haber divisiones en los que son fieles y en los que son insubordinados. Entonces, es necesario que una cosa se separe de la otra. Dice que los insubordinados son los que no se sujetan al liderazgo ni a las leyes establecidas. Esos son los que se sublevan. Entonces, Dios no quiere insubordinados en su iglesia. Porque es que no. Entonces, los insubordinados lamentablemente se quedan. Los que no se someten a las leyes terrenales se quedan. Eso dice la Biblia. Todos tenemos que someternos a las leyes terrenales siempre y cuando no contrarresten contra lo ético, lo moral y con nuestra fe. Pero la Biblia dice que tenemos que someternos. Entonces, vamos a explicar rápidamente cuál era el contexto histórico de lo que acababa de pasar aquí. Dice que cuando Moisés y el pueblo de Egipto salieron de la esclavitud de Egipto, tuvieron muchísimos problemas, pero este fue uno de ellos. Dice que hubo una rebelión. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron? Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés y gran parte del pueblo de Israel. Estos hombres habían sido elegidos por el mismo pueblo y por Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos también persuadieron a 250 israelitas y comenzaron a alegar que Moisés había llegado demasiado lejos. Y la protesta era la siguiente: Moisés, tú has llegado demasiado lejos. En pocas palabras, creemos ya que esto ha sobrepasado el límite. Moisés, te estás pasando. Mira que nos sacaste de una tierra donde fluía leche y miel, refiriéndose a Egipto, y ahora nos traes al desierto para que muramos. No estamos a favor tuyo. Yo creo que definitivamente, Moisés, tú debes de abandonar, aleluya, el privilegio que Dios supuestamente te ha dado para dirigirnos. Esa fue la atenuante de ellos. Un grupo de hombres que se rebelan contra Moisés. Aleluya. Entonces dice la Biblia, en unos versículos que preceden a Número 16:25, que cuando Moisés le dijo a Coré, le dice: ¿te parece poco lo que el Dios de Israel ha hecho? ¿Te parece poco lo que Dios ha hecho? ¿Has visto la mano de Dios obrar a través de todo este tiempo? Dios nos ha sustentado, envejecido. Ha tenido cuidado del sol en el día y de noche también ha tenido cuidado de nosotros. Y aún así, no solo que le da el privilegio de ser líderes, sino que ahora ustedes quieren también ser sacerdotes. O sea, quieren usurpar el privilegio que yo tengo de líder. ¿Se está entendiendo? Entonces, hay gente en la iglesia que sin tener el llamado quieren ser líderes. Eso no está mal, eso es una aspiración bonita. Yo quiero servirte, Señor, pero usted tiene que servirle a Dios, ¿no? Sin importar la posición. Amén.
Hágalo. Todos somos importantes en el cuerpo de Jesucristo. Y yo he puesto ejemplo de que si usted se da un tablazo en el dedo más chiquito del pie y usted cree que ese dedo no es muy importante y usted ni caso le hace, en la noche usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Porque es un dolor como intermitente que va. Ahí está Yamile, que ya sabe cómo yo lo voy a hacer. Y usted bebe calmante y ese dedito inflamado. Usted que nunca le había puesto asunto al dedito, dice: ay, Señor, perdóname, pero el dedito también es parte del cuerpo. Aleluya. Entonces, esa era la situación que se estaba viviendo. Dice, aleluya. Pues yo no he leído el texto. Lo voy a leer ahora. Dice: Moisés y los ancianos de Israel fueron donde estaba Datán y Abirán. Entonces Moisés le advirtió a la gente: aléjense de las tiendas de estos impíos. O sea, los que no son de ellos, de ese bando, tienen que ponerse aparte. Aleluya. Tiene que haber una división. Aléjense. Y yo le digo a la iglesia: aléjense de los insubordinados. Porque son muchos los que han caído por causa de las palabras descompuestas de mala fe que salen de personas insubordinadas. Dios que me perdone, pero todos los que han sido insubordinados en esta iglesia no están en esta iglesia. Y algunas veces los pastores tenemos que tristemente escuchar cosas que dicen de nosotros. Lo único que decimos: Señor, ten misericordia, porque yo duermo tranquilo. Pero ellos no están durmiendo tranquilos, porque están infundando cosas que no son. Entonces, dice Moisés: tienen que alejarse, no toquen ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. Aleluya. Entonces dice que eso fue Moisés que le dijo a Coré que el resto, aleluya, de los que no eran de ellos tenían que separarse. Entonces el pueblo se alejó de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie con sus esposas y todos sus hijos. Qué pena que cuando una persona toma la iniciativa de sublevarse contra Dios, también arrastra a toda la familia. Y nosotros estamos viendo ejemplos, sin mencionar nombres, entre muchos políticos famosos que en un día gozaban de muchos privilegios y hoy han caído en vergüenza, no solo ellos, sino toda su familia. Porque eso pasa cuando usted no es fiel. Y Dios está separando a los fieles de los insubordinados. Entonces, dice que estaban allí ellos con sus esposas y todos sus hijos. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? Saltamos al versículo 31 del capítulo 16. Dice que tan pronto como Moisés terminó de hablar con ellos, les reclamó que estaban mal, les advirtió que tenían que arrepentirse y no hicieron caso, porque estaban haciendo juicio en su propia opinión. Dice que tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió de debajo de ellos. Se abrió y se los tragó a ellos. ¿Y a quiénes más? Y a su familia. Junto con la gente y las posesiones de Coré, bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados, aleluya, dice la Biblia, de la comunidad. Y al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Entonces, es tiempo, iglesia, de separar a los fieles de los insubordinados. Dios quiere hombres y mujeres que respeten a las autoridades. Dios quiere hombres y mujeres que respeten las leyes divinas establecidas por Él en su palabra. Y lamentablemente, nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son y cuáles no son, cuando Dios lamentablemente tenga que ejercer juicio contra aquellos que no se someten.
Y no hay una cosa más terrible que un insubordinado. Dios los aborrece, porque que eso están al lado de ti. No hay una cosa que duela más que la traición. La traición de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre en términos conyugal. No hay una cosa que duela más que un hijo que engañe a un padre en un negocio. Nosotros hemos visto ejemplos de eso. Hijos que han llevado padres a la quiebra. Eso duele, hermano. Entonces, cuidado, porque dice la Biblia que es necesario que haya divisiones, bandos que sean fieles para que sean aprobados y desechados los insubordinados que no son fieles. Ustedes están muy serios, ¿eh? Gloria a Dios. Otra división que tiene que existir en el pueblo: los valientes y los prudentes de los cobardes e insensatos. Tienen que separarse. ¿Quiénes son los valientes aquí? ¿Quiénes son prudentes? Porque hay gente que son valientes, pero no son prudentes. Sí, cuidado con eso. Entonces, en Jueces 7:2, nosotros tenemos la historia de un hombre llamado, ¿qué? Gedeón. En Jueces 6, usted no lo tiene ahí en la pantalla, pero le precede o le antecede a Jueces 7:2. Dice que los israelitas hicieron lo que ofendía al Señor. Y por esa causa Jehová los entregó a la maldición de los madianitas durante 7 años. Por 7 años el pueblo de Israel estuvo cogiendo luchas con los madianitas. No podían sembrar y cosechar, porque lo poco que sembraban o cosechaban, venían los madianitas y lo ultrajaban y se lo quitaban. Y dice que Gedeón, a causa de eso, consiguió un trigo que a lo mejor lo había sembrado y cosechado a la escondida de ellos. Y estando detrás de una tienda, se le aparece el ángel de Jehová y le dice: oh, varón esforzado y valiente. Dios le sube el ánimo, ¿verdad que sí? Con la intención de que él fuera elegido para ser el líder que iba a conducir al pueblo a una gran victoria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Cuando ya Dios está preparando al equipo, el bando que va a destruir a los madianitas, habían demasiado. Entonces había que depurar quiénes eran los valientes y quiénes eran los prudentes de los cobardes e insensatos. Entonces el Señor dijo a Gedeón: tiene demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos o en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga: de su propia fortaleza lo he librado. Porque en estos caminos no es un asunto de número, ni de espada, ni de jabalina, sino es con el poder de sus fuerzas. Este es un camino que tenemos que entender, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de toda fortaleza. No somos cualquier cosa. Entonces, cuando usted se considera un cobarde, usted lamentablemente no está dentro del grupo que tiene que estar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una depuración. Dios dice: hay que hacer una depuración. Hay que separar quiénes son los valientes y prudentes de los cobardes y los insensatos. Entonces dice el Señor: anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron, ¿cuánto? 22,000 hombres y quedaron 10,000. O sea, de 32 se fueron 22. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y una de las cosas que está haciendo el enemigo en este tiempo es sembrando miedo y terror sobre la iglesia, para contrarrestar un principio establecido por el amor de Dios, que dice que el perfecto amor de Dios quita todo temor. Y el que tiene miedo y temor no ha sido perfeccionado en el amor, dice la Biblia, y yo lo creo. Eso es lo que está pasando en este tiempo. La iglesia llena de miedo por toda esta situación. Y una persona que está llena de miedo, una iglesia con miedo, es una iglesia que se paraliza, hermano. Pero no confundamos el miedo
con la prudencia, que hay muchos que lo están confundiendo. En estos días fui yo a un negocio. Hoy encontré un varón ahí que me dio una cátedra de Biblia. Porque cuando yo voy, veo a todo el mundo sin mascarilla. En un negocio. El dueño que está atendiendo sin mascarilla. El hermano también. Entonces, le digo yo, mira, dame un jugo y dame tantos vasitos, pero necesito que te pongas manitas limpias y te tape la boca. Pues algo que yo me lo voy a llevar a la boca. Entonces el varón dice, no, hombre, no, varón, usted es un siervo de Dios. ¿Cuál es el temor que usted tiene? Varón, me dio un catecismo, me dio. Y al final, cuando yo dejé que él hablara, le dije, no se trata de que yo no tenga confianza en el Señor. Porque si yo no tuviera confianza en Dios, ni entrara a este negocio. Estoy hablando, varón, de prudencia. Que ustedes no tienen mascarilla, ustedes están bregando con dinero, con gente que viene y que entra. Yo no sé quién está enfermo y quién no. Y la palabra me está diciendo que yo sea prudente en este tiempo para no contaminar a mi familia. Porque es un bendito vaso que usted manipulando dinero, yo me lo voy a llevar a mi boca y puede estar infectado. No se trata de que yo no tenga fe ni tenga confianza. Se trata de ser prudente, que son cosas diferentes. Entonces, hermano, en este contexto, Dios le dice, los que tengan miedo, váyanse. Estamos hablando de los miedosos. ¿Cuántos se quedaron? 10,000, los valientes. Pero dentro de los valientes, que son cosas diferentes, hay muchos que son insensatos, que no son prudentes. Entonces el Señor le sigue diciendo. Pero el Señor dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. De 22 se van, de 32 se van 22, pero van a enfrentar un ejército que es 3 veces más grande que ellos. Que humanamente hablando, usted lo que quiere es más gente que se sume al asunto. Y Dios lo que está restando. Entonces, hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Le está diciendo el Señor a Gedeón. ¿Qué pasó? Aleluya. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Y allí el Señor les dijo, a los que lamen el agua con la lengua, como los perros, sepáralo de los que se arrodillen a beber. Vamos a hacer un paréntesis. Dice aquí que los que tomaban el agua con las manos y la lamían como los perros, miren qué bendita comparación, eso era lo que se iban a quedar. Pero los que de una manera imprudente venían y se arrodillaban y se metían a tomar como reses en pileta, esos había que sacarlo. Porque cuando se está en guerra, la cabeza no puede estar sumergida bajo el agua. Cuando se está en guerra tenemos que mantener la vista al frente, porque no se sabe de dónde va a venir el enemigo. Entonces el Señor dijo, mira, todo eso que están haciendo esto, con arma en mano, a eso tú vas a preservar. Pero esos imprudentes que meten la cabeza, sácalo. Porque a eso cuando el enemigo viene lo va a encontrar arrodillado. Aleluya, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y dice la Biblia que 300 hombres lambieron el agua llevándolo de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron a beber. De 10,000 quedaron 300. Pregunta, ¿cómo Gedeón lo eligió? ¿O Dios le dijo que le iba a ayudar? ¿Qué tiempo duraron? Yo no sé, ni me interesa. Pero Dios lo depuró. Ese no, ese sí. Sí, tú. Esos son los que se quedan, los otros se van. Y dice, aleluya, que con esos 300 hombres que lamieron el agua, Dios le entregó a Israel, a los madianitas, y le dio la victoria. Oh, gloria a Dios. Iglesia, este es el tiempo
donde Dios está separando a los valientes, a los prudentes, de los cobardes y los insensatos. Porque este es un camino para valientes. Y fueron las palabras de Jesús en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los que son valientes lo arrebatan. Es un camino para valientes, hermano. Y para prudentes. Para gente que estén en la brecha. Aleluya. ¿Se está entendiendo el mensaje? Tiene que haber una depuración. Los cobardes. Miren, hay gente que son bravucones allí afuera. Gente que han matado 50 personas. Gente que han ido a la guerra. Pero cuando vienen aquí se acobardan. Es que este es un misterio, hermano, que solo se le revela a la gente que cree por la fe en Jesucristo. Asesinos que cuando están aquí delante del altar tiemblan delante de la presencia de Dios. Son bravos allí, pero son cobardes para venir a Cristo. Entonces Dios quiere gente valientes y prudentes. Y va a estar separando en este tiempo aquellos que creen ser valientes, pero que en verdad no lo son. Son cobardes. No vienen a la iglesia, pero tú lo ves en todos los lados por allá. Eso es miedo. Miedo a contaminarse en la iglesia, donde más seguros están. Hace un par de domingos, un hermano de la iglesia que está aquí, un nuevo creyente, me dijo: pastor, el mejor lugar donde uno debe de estar es en la iglesia. Si a uno le pasa algo en la iglesia fue porque Dios lo permitió. Es una realidad. Aleluya. Entonces, ¿qué otro grupo dice que tiene que haber divisiones entre los íntegros y los falsantes? Oh, Señor. Sí, porque hay muchos que se pintan de que son y no son. Entonces, en Josué 24:14, Josué es sucesor de Moisés. Ahora pues, ya prácticamente en los minutos finales, en los tiempos finales de la carrera, aleluya, ministerial de Moisés, de Josué. Dice: ahora pues temed a Jehová y servirle ¿con qué? Con integridad y en verdad. ¿Por qué Josué estaba diciendo eso? Porque él sabía que habían bandos en el pueblo de Israel que no habían sido fieles, que no habían sido leales, eran falsantes, porque tenían la confianza puesta en otros dioses. Entonces él le dice: aquí en este momento tiene que haber una división. ¿Quiénes son los que son íntegros y los que no lo son, los que son farsantes? Entonces él le dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir ¿a quién? A Jehová. ¿Quiénes son los que quieren servir a Jehová? Levante su mano, hermano. Oh, gloria a Dios. Entonces él dice: no podemos estar con este grupo de lobos metido entre ovejas. Hay que definirse. Si mal os parece servir a Jehová, escogen entonces. Si ustedes no quieren servir a Dios, escojan a quienes van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Este es el tiempo donde tiene que establecerse una división entre los que son íntegros y los que son falsantes. Los íntegros son fieles, hermano. Son agradecidos. Reconocen a Jehová bajo cualquier circunstancia. No se doblan. Pero los que son farsantes son aquellos que no son reales. Son los que son ingratos y son idólatras. Y Dios aborrece a los que son mal agradecidos y a los que son idólatras. Dios aborrece la idolatría. En este tiempo, pueblo de Dios, iglesia de Cristo Sion, es necesario que tú entiendas este principio. ¿Eres íntegro o eres falsante? Que pintas unas cosas aquí y haces otra por allá afuera. No, Dios no quiere eso, hermano. Porque una de las magnitudes o de las manifestaciones de Dios en su omnipresencia, el que Él todo lo ve.
Dios no puede ser burlado. Aleluya, gloria a Dios. Y finalmente, ya terminando, tiene que haber una separación entre los que perseveran y los que se rinden. Ay, pastor, y eso, explíqueme lo que eso yo no lo sé. Los que perseveran y los que se rinden. Los que perseveran, hermanos, tienen hábitos, son constantes, pero los que se rinden no, se devuelven en el momento más oportuno. Y en este tiempo hay que perseverar, hermano. Y Dios, dice la Biblia, para que entendamos este contexto, Hechos 1:12. Dice que cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, durante 40 días y 40 noches le estuvo apareciendo a sus discípulos. Y dice, lo voy a leer textualmente, porque Pablo lo rectifica en 1 Corintios 15, 3, 8. Se le apareció a Pedro, a los 12. Se le apareció también a los 12, incluyendo a Matías, que ya había sido sustituido por Judas. Y dice también que se le apareció alrededor de más de 500 personas. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Y también dice, se me apareció a mí en el tiempo que yo menos lo esperaba, el más chiquito de sus apóstoles. Entonces, ¿qué era lo que perseguía a Jesús aquí? Jesús estaba reconfirmando una promesa que le había hecho al pueblo. ¿Cuál era? A sus discípulos. ¿Cuál era? Que iba a enviar sobre ellos el gran Consolador. Refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Dice, no se vayan de Jerusalén, quédense cerca, manténganse unidos y vigilando, porque la promesa que yo le hice la van a recibir, el Espíritu Santo de Dios, y recibirán poder. Y este poder que viene del Espíritu Santo va a servir para que ustedes me sean testigos en todos los lugares que ustedes vayan. El poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Perseverar, estar juntos, estar unánime. ¿Para qué? Para recibir esa gran promesa. ¿A cuántos dice la Biblia que se le apareció Jesús? Búsquelo en su casa, búsquelo en 1 Corintios 15 del 3 a 8. A más de 500. ¿Con qué intención? Con que recibieran la promesa. Entonces, ¿qué resulta? Gloria a Dios. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. ¿Quiénes, pastor? Los apóstoles. No, ya los apóstoles estaban ahí, mírenlo ahí. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hijo de Jacobo. Ya ellos estaban ahí. Todos esos que venían, dice que eran como alrededor de 500. Porque él durante 40 días se le estaba apareciendo, diciéndole, aleluya, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Y dice que cuando terminó de decirle que la promesa vendría sobre ellos, fue arrebatado en las nubes y 2 ángeles se le aparecieron. Y mientras todos los que estaban allí estaban viendo este hecho majestuoso, sobrenatural, le dijo, este mismo Jesús que se fue entre las nubes volverá a la tierra. Oh, gloria al Rey. ¿Cuántos están perseverando para recibir a Jesús? Hay que perseverar. Pero hay gente que se cansaron de esperar a Jesús y se han ido al mundo. ¿Se está entendiendo? Entonces tiene que haber una división entre los que perseveran y los que se rinden. Yo espero que todos los que estén aquí sean los que hayan perseverado. Entonces, dice que en Hechos 1:14, todos en un mismo ¿qué? En un mismo espíritu. Oh, gloria a Dios. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. Pregunta. ¿Cuánto dice Pablo? ¿A cuánto se le apareció Jesús y le motivó para que esperaran el Espíritu Santo? ¿A cuánto?
a más de 500. ¿Cuántos quedaron? ¿Me está entendiendo el mensaje? ¿Dónde estaban los otros? No perseveraron. ¿Cuál es una de las claves fundamentales para perseverar? Estar en oración, hermano. Estar unánime esperando la promesa. En este tiempo hoy, más que nunca, tenemos que entender que nuestra redención está cerca. No podemos a esta altura de juego. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego hay gente que se está descarriando del evangelio? Yo no lo puedo entender eso, señores. ¿Y qué otras cosas más quiere ver usted para entender que estamos viviendo tiempos finales? Hay gente descarriándose en estos tiempos, cuando es donde más se necesita que la iglesia esté metida con el Señor. Cuando más se necesita que seamos prudentes y estemos perseverando. El miércoles, en esta semana hay oración. Los mismos grupitos son los que se juntan. Pues yo lo veo. 18, 20 no pasan de ahí. En una iglesia donde vienen 300 gente. No es posible, hermano. Para poder perseverar, tenemos que mantenernos unánimes y en oración, porque es la oración la que nos va a fortalecer. Se está entendiendo el mensaje. Entonces, 120 recibieron la promesa. Cuando el Espíritu Santo se regó allí, Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, el pianista que suba, hubo una manifestación poderosa. Estaban destinados más de 500, pero solo 120 recibieron la promesa. ¿De qué grupo eres tú? De los 120 prudentes que están orando y perseverando en unánime para recibir a ese Cristo que se fue entre las nubes, volver entre las nubes, o eres de aquellos que se cansaron y se fueron al mundo. El propósito de este mensaje es que tú mismo te des cuenta de qué bando eres, de los que están aprobados o de los que no están. Hay una división que es especialmente para los amigos y también para la iglesia. Divisiones entre los invitados y los escogidos. Porque hay gente que como viene a la iglesia lo invita, cree que ya son de la foto. Y Dios no viene a buscar invitados. No, pastor, yo voy. Mira, a mí me invitan y yo voy a toda la iglesia que me invitan. Sí, pero Dios no viene a buscar invitados. Dios viene a buscar escogidos que escuchen su voz y que se hagan sus discípulos. Entonces, esta es una parábola muy linda que ilustra eso. La parábola del banquete de boda dice que había un rey, ¿verdad?, que hizo una fiesta. Invitó a un grupo. ¿A quienes? Fue a invitar a lo que él entendía que eran los que tenían que estar en esa boda. No fueron. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque estaban ocupados. Y así hay mucha gente que está ocupada. Todavía hay una pandemia, ellos siguen ocupados. No sé cuándo se van a desocupar. No tienen tiempo para nada. Sí, capacítese. Invierta tiempo en su inteligencia, en lo académico, pero sobre todo invierta tiempo en lo que va a permanecer para siempre, en la fe, en la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice que lo mandó a invitar y no le hicieron caso. No, yo tengo compromiso, yo no puedo. ¿Usted conoce gente así? Que nunca puede. Entonces, volvió y lo invitó. Que miren que hay una fiesta, que vengan, es todo pago, todo está pago. Y es una fiesta en grande. Ahí va a estar Jesucristo y sus 12 apóstoles, miren, animando esa fiesta, que eso no tiene madre. Gloria. Usted se imagina. Fuego bajando del cielo y discípulos, y Jesucristo ahí adelante, y los 12 discípulos atrás. Para que se ríe un poquito. En esa fiesta iba a estar amenizada por Jesucristo y los 12. Suena tan bonito, ¿verdad que sí? Jesucristo y los 12. Todo está pago, hermano. Cuando vuelve a invitar a un segundo grupo, le dijeron que no. Peor aún, mataron al que fue a invitarlo.
Hoy lo mataron, y cuando el rey escuchó eso se molestó y mandó un ejército y mandó a matar a todos aquellos que se negaron, porque Dios es un Dios peligroso, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él dice, como los invitados no fueron, ahora yo voy a escoger. Oh, gloria, porque a los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibimos, porque fuimos escogidos, recibimos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice, miren, ahora como yo invité y no vinieron, ahora vienen los, yo voy a escoger. Entonces me inviten a todos los que sean malos, buenos, no importa. Esa es una parábola interesante. Entonces dice aquí en Mateo 22:11 que cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda, porque para entrar a una boda hay que estar vestido de boda. Las vestiduras tienen que estar blancas y sin mancha, íntegra. Oh, gloria a Dios. Y allí, hermano, digo, hay problema, porque en esta fiesta hay uno que no está vestido de boda. Tiene que haber una separación en los que están vestidos de boda y los que no están. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo el hombre. Y el hombre que se quedó callado. Oh, gloria a Dios. Porque aunque tú estés aquí como invitado, si no tienes el traje de boda de ser un elegido, te van a sacar de la fiesta. Te van a dividir del grupo. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenle afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Invite, porque de todos los que usted invite van a haber escogidos. Pero lamentablemente no es lo mismo ser un invitado que ser un escogido. Y en esta hora, amigo, tú que nos estás viendo, el Señor te dice: es tiempo de tomar tu decisión. La decisión de que vengas a Cristo. Una simple oración puede cambiar tu estatus delante de Dios. ¿Te atreves a hacer esa oración conmigo? Los que se atrevan, que están aquí, nos estén viendo, dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que me he apartado de ti, pero hoy te necesito. Hoy entiendo por tu palabra que es necesario que seamos aprobados. Por eso tiene que haber divisiones entre nosotros. Por eso, Señor, te invito a entrar a mi corazón y te pido que me hagas, aunque sea como uno de tus jornaleros, Señor. Que no te aparte nunca de mi corazón. Que me haga uno de tus discípulos y que me inscriba en el libro de la vida. Si hiciste esta oración con fe, permíteme felicitarte, porque ya mismo pasaste de ser un invitado a un escogido. Pasaste al bando de los que van a perseverar en la fe. Te bendigo en el nombre de Jesús a perseverar. Finalmente, iglesia, aleluya, recuerden que las divisiones nos sirven para que se manifieste quiénes somos los aprobados. Y hoy, en este tiempo más que nunca, necesitamos pulir nuestra fe como el oro. Y Pedro dice lo siguiente en 1 de Pedro 1:7: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merece ¿qué? Aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Póngase sobre sus pies. Tiene que haber una diferencia entre los que son aprobados por medio de la fe y los que son consumidos por el fuego. ¿De qué grupo eres tú? ¿De los que están aprobados
de los que siguen perseverando, fortaleciendo su fe, o de los que se han apartado. Iglesia, fielmente creo que el Señor ha hablado a tu vida. Amigo, el Señor ha hablado a tu vida. Busca a Cristo mientras puede ser hallado. Y en este tiempo todavía hay tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quisiera, luego de despedir la transmisión, que tú